Invitamos a la comisionada ciudadana del Info, Elsa Viviana Peralta Hernández, haga uso del micrófono y es quien moderará esta mesa. ¿Listo? Pues muchas gracias, muy buenos días todavía a todos. Gracias por permanecer en este interesante coloquio por una reconstrucción abierta en la Ciudad de México, a propósito de este mes en el que, bueno, se ha hecho costumbre varias cosas, ¿no? Entre otras el grito, entre otras festejar el mes patrio y demás, y otra más que es que tiemble, ¿no? Esperamos que no sea el caso. Y bueno, pero a propósito de esto y precisamente las contingencias que genera este tipo de eventos tan lamentables, es que necesitamos también estar preparados e informados al respecto. Es así que celebro la realización de este coloquio en el que me encuentro ahora pues muy bien acompañada de quienes están aquí conmigo y que enseguida les presentaré. La dinámica de esta mesa, como ya lo vieron ustedes hace rato, tiene como finalidad analizar este tema denominado hacia una Ciudad de México más abierta, sostenible y resiliente. Este será el tema que vamos a desarrollar en una tónica de primero 8 minutos para cada uno, que pondré una alarma ya de algunos conocida, para saber que a los 7 minutos pueden ir cerrando la primera ronda de ideas a exponer. Después de terminar, igual daremos, con base en las preguntas incentivo que traemos, daremos otros minutos, otros 4 minutos para cerrar más o menos en 5 y ir concluyendo. Si ustedes desean hacernos llegar preguntas, igual les pedimos por los tiempos también que van acotándose un poco, que nos hagan llegar también sus preguntas con por lo menos un correo electrónico que permita, si no en este espacio, a los ponentes poderles contestar sus inquietudes también por correo electrónico en caso de que el tiempo apremie. La siguiente parte voy a leer rápidamente para presentarles y les pido aplaudir al final, ya una vez presentados todos, una breve síntesis curricular de la cantidad de actividades que tiene cada uno de los que me acompañan esta mañana. Es así que presento a Francisco Javier Aguilar García, especialista en gestión de riesgos de desastres en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a César Arnulfo Cravioto Romero, comisionado por la reconstrucción en la Ciudad de México, a Carlos Flores Vargas, director general de Corazón Capital, a Ana Lucía Gil, directora de Yo Soy Protección Civil, la iniciativa, y a Miriam Ursúa Venegas, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Francisco Javier Aguilar García es especialista en gestión de riesgos de desastres del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Es diseñador del hábitat con experiencia en la asesoría y facilitación de procesos de desarrollo territorial a través del acompañamiento a gobiernos locales con iniciativas ciudadanas y con el sector académico. Desde 2011 a la fecha, colabora como especialista en gestión de riesgos de desastres en el programa de la ONU, acompañando proyectos que promuevan el desarrollo sostenible en territorios del sur-sureste de México desde el enfoque de derechos e interculturalidad. También me acompaña el licenciado César Cravioto Romero, que se desempeñó como director de concertación política en el gobierno del Distrito Federal y fue director del Instituto de Asistencia e Integración Social en la Secretaría de Desarrollo Social, destacando su labor en la atención a grupos vulnerables. Coordinó el grupo parlamentario de Morena en la 7ª legislatura de la extinta Asamblea Legislativa. Desde el pasado diciembre fue nombrado comisionado para la reconstrucción en la Ciudad de México por la actual jefa de gobierno. Carlos Flores Vargas es director general de Corazón Capital. Él es licenciado en Relaciones Internacionales y maestro en Administración Pública por el Tecnológico de Monterrey, además de que cuenta con una gran cantidad de cuenta con diversos estudios, entre ellos los de maestría en Análisis Político y Medios de Información. Ha ocupado diversos cargos en el Gobierno Federal y de la Ciudad de México y después del sismo del 19 de septiembre de 2017 fue nombrado coordinador general en la Comisión para la Reconstrucción. Es coautor del libro Aquí volverá a temblar, cosa que no deseamos, mediante el cual da testimonio y aporta un conjunto de lecciones sobre el ocurrido
sobre lo ocurrido luego del sismo de 2017 en la capital del país. Actualmente dirige Corazón Capital, una asociación civil sin fines de lucro y apartidista que tiene como propósito que la Ciudad de México alcance su máximo potencial a través de la colaboración y vinculación del gobierno, sector privado y actores sociales. Finalmente, y en el orden de aparición exclusivamente, tenemos a Miriam Ursúa Venegas, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Con 40 años de experiencia profesional, ha sido consultora de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y coordinadora del Programa Regional de Capacitación para mejorar la gestión urbana y ambiental en América Latina y el Caribe, así como también consultora de la División de Gestión de Riesgos de Desastres y Prácticas Urbanas de América Latina del Banco Mundial para las Necesidades Post-Desastres y Recuperación en El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala. Desde 2014 integra el Comité Científico Asesor del Sistema Nacional de Protección Civil sobre Ciencias Sociales de México. Actualmente es secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en el Gobierno de la Ciudad de México. También Ana Lucía Gil, directora de Yo Soy Protección Civil, la iniciativa. Ella es licenciada en Ciencias Sociales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en actividades de asesoría en el manejo político, estratégico, técnico y operativo de crisis, desastres y riesgos en la consultoría política en Estados Unidos, México y Centroamérica. Ha sido asesora para la integración de proyectos de análisis político, económico y social que identifican riesgos de conflicto social. Es conferencista internacional y maestra universitaria en materias de protección civil y atención de desastres, continuidad de operaciones y continuidad de gobierno. Es directora de Yo Soy Protección Civil, la iniciativa. Fue directora general también de Protección Civil de la CEGOF del 2007 al 2012. Precisa que llegó al cargo por el servicio profesional de carrera en el gobierno federal, así está establecido. Pues bienvenidos, y ahora sí les pido un muy fuerte aplauso para todos los que me acompañan esta mañana. Cedo el uso de la voz entonces hasta por 7 minutos a Francisco Javier Aguilar García, especialista en gestión de riesgos de desastres en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Bienvenido, y nuevamente pido por ustedes un gran aplauso. Me dice que tiene una presentación, si lo ayudan por favor a colocarla. Gracias. Gracias. Bienvenido. Muy bien, espero que la presentación tampoco logre acartonar, creo que de las reflexiones y la temática que venía presentando, sobre todo en la mesa anterior, pero creo que es importante como para ir aclarando o precisando algunos puntos que creo importante. Para empezar, pues agradezco nuevamente, sobre todo a la mesa con la que comparto. Creo que todos los que estamos aquí presentes en distintos momentos hemos estado en este proceso de reflexión post-desastre, y creo que es fundamental que se construyan estas decisiones y estas reflexiones en la Ciudad de México justo a casi ya 2 años de los sismos del 2017. Es importante comentar, yo nací 2 días después del sismo del 85 y mi familia tuvo que desplazarse a otro estado. Es decir, el tema de desastres engancha, ¿no? Y creo que parte del proceso o la acumulación de conocimientos en este país, mucho se ha construido a partir de estas experiencias y cómo estas se pueden ir desdoblando a procesos de desarrollo. Les comento rápidamente, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo es una de las tantas agencias del sistema de Naciones Unidas que su principal objetivo es detonar los procesos vinculados al desarrollo y sobre todo conectar. En la última actualización que tuvo el programa, identificó 6 ejes, y a pesar que la gestión integral de riesgo de desastre es transversal a muchos otros sectores, nos focalizó en clima y resiliencia, y esto es importante porque implica un reto. Es decir, han habido muchos avances. La doctora Nayeli Ruiz apuntaba sobre estos esfuerzos a nivel global. Les comentaría que aproximadamente llevamos como 30 años, un poco más, tratando de integrar tanto escenarios desde el área ambiental como desde el área del territorio, y sobre todo desde los mecanismos y acuerdos a nivel global vinculados a pobreza, en donde cada uno en estos procesos
pues ha alimentado un poco los criterios orientadores que a muchos países nos rigen para en algún punto construir algunas políticas públicas, que en el caso de PNUD pues reconoce los acuerdos de París, Hábitat 3 en el 2016 y así una serie como de instrumentos que nos permiten, no sé si el esquema facilite o empeore, pero un poco es el posicionamiento que tenemos como programa, es decir, cómo aprovechar este momento de reflexión y de crisis durante la gestión de la emergencia, que en algunos casos aún sigue presente después de 2 años, y aprovechar este espacio para identificar cuáles son esos elementos en donde nosotros como sociedad y como instituciones podemos retomar para transformar mejor. Es decir, nos planteamos los retos en función de que las cosas no necesariamente estaban del todo adecuadas y que lo que hace el desastre es visibilizar aquellas áreas frágiles a nivel social, económico, político. Entonces, desde esa postura es como el PNUD viene trabajando y propone quizás este cambio de enfoque, pasar de solos salvar las vidas a restaurar los medios de vida. Voy a pasar muy rápido. Hay algunos esfuerzos muy importantes, quizás quienes trabajan el tema conocen, por ejemplo, los 10 esenciales, que lo que intenta es tratar de integrar esta visión transversal que es gestionar los riesgos de desastre. Para quienes es la primera vez que nos acercamos a este concepto, prácticamente ese planteamiento que ponía sobre la mesa la doctora, ¿no? Es cómo prepararnos para el siguiente desastre, es decir, algunos ejercicios preventivos que nos ayuden a orientar, y algunos de estos procesos pues han ayudado a la organización, que prácticamente lo que nos ha ayudado en estos últimos 15 años es poder integrar la experiencia de base. Es decir, la experiencia acumulada en México, por lo menos la experiencia que le ha tocado acompañar al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, se suscribe en espacios donde tradicionalmente los ubicamos como territorios digamos, que tienen condiciones de vulnerabilidad, no no es por una opción, ¿no? Sino por una condición construida, y esto ha permitido identificar algunos mecanismos, guías, herramientas que el programa pues, ha tratado de orientar. Prácticamente el ejercicio o uno de los puntos de inflexión tendría que ver con generar estos espacios de confianza a través de ejercicios de interlocución entre las autoridades locales y las comunidades. Se ha mencionado, y en la mesa anterior también se puso sobre la mesa, la importancia quizás también de la escala de poder atender un escenario de desastre como el que sucedió en el 2017. Vemos recurrentemente, por lo menos desde el 2000-2002 a la fecha, cómo el componente a escala comunitaria facilita muchas veces la reconstrucción de manera mucho más pronta, mucho más integral, a diferencia de escenarios urbanos complejos como se compone en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, no quiero idealizar sobre el componente rural o el componente ciudadano, pero sí juegan un factor determinante para poder detonar procesos de reconstrucciones desde el enfoque de derechos, desde procesos de transparencia, y que quizás para el caso de la Ciudad de México lo vemos un poco más diluido. No quiere decir que no hayan sucedido esos procesos, pero en realidad no es el común denominador. Nada más para compartirles, por lo menos, digamos, de la fecha del 2007 al 2019, y tratando como de integrar algunos de los componentes que han acompañado el quehacer del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, lo propondría como en 3 partes. Primero, reconocer 4 principios rectores, que es el empoderamiento de la población, que ya se ha puesto sobre la mesa, procesos participativos incluyentes, análisis del riesgo del territorio y contribuir a estrategias de resiliencia. Lo que queremos decir con esto es que para hacer efectiva la participación ciudadana habría que verla en todo su conjunto, no necesariamente posterior al desastre, sino es un acompañamiento continuo, permanente en cada una de sus fases, como reconociendo a otros actores en el terreno, como reconociendo que el análisis previo a un evento de esa naturaleza pudiera reducir los daños. Y bueno, para nosotros esto nos permite plantear quizás 4 premisas. Primero, las vulnerabilidades y los riesgos se construyen socialmente. Esto es muy importante porque tiene que ver con el ejercicio de corresponsabilidad. El segundo,
todos aportamos a ellas, ¿no? Las inversiones sociales, gubernamentales, privadas pueden generar mayores riesgos y son los principales componentes de esto. El tercero, los desastres revelan problemas no resueltos de nuestros diversos modelos de desarrollo. No solo hay uno, y sobre todo en una Ciudad de México que se compone de un abanico multidiverso, pues en un punto podemos encontrar hasta conflictos, ¿no? Pero el reto justo es ese. Y el cuarto, existen suficientes recursos informativos, ya se ha dicho aquí, pero hace falta encauzar esos esfuerzos. Me voy rápidamente. Creo que algunos de los puntos claves para poder seguir acompañando desde la perspectiva comunitaria la gestión integral de riesgo tendría que traducirse en la conformación de comités locales, el fortalecimiento de capacidades en ambos sentidos, institucionales y sociales. Es importantísimo la sistematización, o sea, las experiencias acumuladas, si no se ponen sobre el papel, si no se reflexionan, difícilmente se pueden traducir en una agenda ciudadana y posteriormente subir hacia una incidencia política pública. La gestión de obra pública y supervisión de obra, todos estos componentes comparten varios elementos, entre ellos la vinculación externa, es decir, estos comités o procesos sociales necesariamente se tienen que articular en red, tienen que transformarse en autogestores. En algún punto las organizaciones o las instancias gubernamentales que acompañamos procesos de reconstrucción tenemos que plantearnos un abandono, un retiro para generar estas mismas capacidades al interior de las organizaciones. Y antes de terminar, quisiéramos compartirles dos herramientas que se han construido en los últimos años desde el PNUD y nada más poner a la reflexión algunas de las cosas que nos han llamado la atención. La primera es la Guía Ciudadana para la Participación en la Definición y Realización y Entrega de Obra Pública. Esta herramienta fue la más leída y la más compartida desde el portal de PNUD, pero lo interesante es que los lectores se detuvieron en tres preguntas básicas. La primera, ¿tengo derecho a preguntar? Segundo, ¿cómo solicitar información? Y tercero, ¿por qué tendría que integrarme en un comité de obras y participar? Es decir, somos muchos privilegiados y existe un quehacer profesional que nos exige estar demandando información, pero la ciudadanía de base no ha tenido acceso a estos procesos de reflexión para ejercer su derecho a la información. Lo dejaría hasta allá y en los segundos momentos pues, seguimos compartiendo con ustedes. Gracias. Muchas gracias. De verdad que son varios aspectos muy importantes que tomar en cuenta, partiendo de estos 4 principios para empoderar, y desde luego sabemos que en el caso del acceso a la información pues es una herramienta muy útil para empoderar al ciudadano con base en el conocimiento. Esto hace que se participe más en esos procesos de participación ciudadana, que también se vuelva uno un poco analítico e incida en las decisiones que se toman. Una de las premisas que voy a tomar para no agarrar mucho tiempo es el tema de sistematizar. Una de las principales circunstancias que se dieron recientemente con motivo de los sismos fue la falta de información debido a la carencia de la sistematización de esta. Y aparte, la poca que había sistematizada en algunos supuestos se cayó. Entonces hay que fortalecer mucho ese tema, no solo de sistemas electrónicos, sino también la creación de sistemas integrales de información en los que se comparta por las diferentes dependencias información de tal manera que aun cuando haya un riesgo de perderla en algunos supuestos, por otro lado sea rescatable. Muy bien, muchísimas gracias Francisco, Javier, por tu primera intervención, y rápidamente cedo el uso de la voz a César Arnulfo Cravioto Romero, comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México. Muchas gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias al Instituto de Acceso a la Información Pública por la invitación a este coloquio. En esta mesa el tema gira en torno a la resiliencia y a la sostenibilidad y a la apertura. Y creo que hay mucho que hablar de este tema, de estos 3 temas que tienen que ver en general con el sismo, tienen que ver con la reconstrucción y tiene que ver con qué tipo de ciudad queremos.
Primero me voy a enfocar en el tema social. ¿Qué nos encontramos en el tema social con el sismo? Primero nos encontramos una gran desorganización en prácticamente todas las zonas dañadas de la ciudad. Había una gran desorganización, obviamente no hay la capacidad institucional para organizar a la sociedad en su conjunto. Esto se está trabajando, ya Miriam hablará más de este tema. Pero, por ejemplo, en los edificios, ¿qué pasó? En los edificios afectados por el sismo, ¿qué nos encontramos? En la gran mayoría de ellos no había administrador, no estaban organizados como la ley condominal preveía que se tenían que organizar. Bueno, de hecho, la ley condominal habla de que todos los edificios tienen que estar asegurados. Como tal, ni un solo edificio de los afectados por el sismo tenían seguro. Tenían seguro algunos departamentos, pero esa parte de la ley condominal, digamos que nadie la cumplimos. Y la ley condominal también habla de que tiene que haber una organización condominal, pues muchos condominios conformaron esta organización condominal después del sismo, porque era un requerimiento, era un requisito para poder acceder a la reconstrucción. Y ese es un tema fundamental. Después del sismo, ¿qué ocurrió? Ocurrió que hubo comunidades que se organizaron a partir del sismo, a partir de la tragedia, y hoy son comunidades muy bien organizadas. Hoy son comunidades que han entendido que lo que le pase a un vecino o lo que ocurra en el departamento de al lado le puede afectar al departamento propio, o en las zonas de afectación, digamos en el oriente de la ciudad, ya también se está tomando conciencia de que si alguien construye un piso más, pues le puede afectar directamente a la propia vivienda de cada uno de nosotros. Y eso es muy importante, que haya esa claridad de que vivimos en comunidad y que lo que ocurre al lado o lo que ocurre en la propia cuadra le puede afectar a los demás. ¿Qué más vimos o qué hemos visto, por ejemplo, en la parte constructiva? Primero, nos encontramos que gran parte de las viviendas afectadas tenían modificaciones estructurales a la edificación original, y eso pues también tiene que ver con la propia afectación que tuvieron los inmuebles. En el caso de los edificios, nos encontramos con muchos edificios que no cumplieron con la norma constructiva de aquel entonces, de cuando se hicieron. Entonces hay un tema de corrupción. Después nos encontramos que muchos edificios tenían muchos cambios, por ejemplo, que quitaron muros de carga. Hoy los proyectos de rehabilitación de estos edificios incluye volverles a poner esos muros de carga originales que fueron modificados, porque no tenemos la conciencia de que si eliminamos un muro de carga para hacer más grande una recámara o para hacer más grande una instancia, pues estamos afectando la propia estructura de no solo de nuestro departamento, sino de todo el edificio. O esto que se hace muy comúnmente de poner un espectacular en la azotea, pues eso es veneno puro para una edificación, porque no está la edificación diseñada para aguantar varias toneladas más que implica un espectacular, o una antena de radiodifusión, pues también eso afecta, o de telefonía, pues eso afecta la propia estructura. ¿Qué nos encontramos con muchos edificios? Problemas de mantenimiento importante.
porque obviamente el sismo pues afectó, pero muchos de los inmuebles tenían problemas previos de mantenimiento, y si no entendemos que un edificio, que una vivienda tenemos que darle mantenimiento, pues cuando viene un sismo o cuando viene una gran inundación, etcétera, pues obviamente que las edificaciones con mal mantenimiento sufren más daños. Entonces, parte importante de la resiliencia es entender que tenemos nosotros que corresponsabilizarnos de nuestros propios inmuebles, darles mantenimiento, no construir. Por ejemplo, en la zona oriente, no puedo exactamente decir qué porcentaje, pero por lo menos el 50 o más tienen construcciones que ya se casó un hijo, le construyeron cuartitos arriba, que ya se casó la hija, le construyeron más cuartos arriba, y era una edificación pues que estaba diseñada para un piso, y ahora tenemos 3 o 4 pisos. Obviamente pues la edificación no tiene la solidez para aguantar tanto peso. Hoy que se está haciendo en la reconstrucción, muchos de esos proyectos son quitarle peso a los edificios, son quitarle peso a las viviendas unifamiliares para que sean más ligeras y para que puedan puedan soportar un siguiente sismo. Parte de la resiliencia, también regresando a lo social, tiene que ver con estar conscientes de que vivimos en una ciudad sísmica. Esto de que yo lo escucho mucho, que me dice la gente, bueno, ojalá que no vuelva a temblar. Pues miren, ojalá que no vuelva a temblar es imposible, va a volver a temblar, puede ser mañana o puede ser en 50 años, pero no hay forma de que no volvamos a tener un sismo de estas magnitudes, y es mejor tener la conciencia de que va a volver a temblar y de que tenemos que prepararnos para este hecho, a decir ojalá que no tiemble, porque el ojalá que no tiemble pues casi le estamos dejando al Ser Supremo nuestro destino, y tenemos que tener conciencia de que va a volver a temblar. Es como en la zona oriente de la ciudad, que está lleno de grietas. No hay forma de que borremos las grietas, y no hay forma de que reubiquemos a millones de personas que viven en grietas. ¿Qué tenemos que hacer o qué estamos haciendo? Estamos, por primera vez en la ciudad, hay un comité de grietas que está estudiando el fenómeno, que lo encabeza el Instituto de Ingeniería de la UNAM, que está la Comisión de Reconstrucción y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos compartiendo la responsabilidad de este comité por parte del gobierno de la ciudad, y estamos identificando primero cada una de las grietas del oriente, segundo el nivel de peligrosidad de cada grieta, porque no todas las grietas son tan dañinas. Hay grietas donde se puede vivir arriba de esa grieta y hay grietas donde simplemente no se puede vivir encima de esa grieta. En este comité estamos decidiendo cómo darle atención a las grietas, que también eso es importante. Antes cada delegación, hoy alcaldías, le daba el tratamiento que creía en las grietas. Hoy, con este comité de grietas, estamos dando la directriz de que en Tláhuac, como en Iztapalapa, como en Xochimilco, como en Milpalta, el trato de las grietas sea exactamente el mismo y que no sean ocurrencias de la autoridad en turno. Ese es otro tema fundamental de la resiliencia, que aprendamos a saber qué hacer y dónde estamos viviendo. Ya se me acabó el tiempo. Bueno, todavía tenía mucho que decir, pero ya me tocaba la chicharra. Ahorita en mi segunda intervención sigo hablando del tema. Sí, qué pena, perdóneme. Tengo que ser el ogro aquí en este tema para dar oportunidad. Muchas gracias, pero rapidísimo vamos a la siguiente ronda una vez concluida esta. Por favor, Carlos Flores Vargas, director general de Corazón Capital, bienvenido y muchas gracias. Muchísimas gracias.
Buena tarde a todas y todos. Déjenme iniciar, aunque consuma un poquito de mis 8 minutos iniciales, con 3 apuntes que me parecen relevantes. Al tiempo que agradezco al Info la convocatoria para dialogar, para conversar sobre estos importantes temas para la ciudad, debo decir también que es más relevante porque arrancamos el mes del sismo. Y si bien para muchos de ustedes es el mes patrio, por mi experiencia personal en la comisión, por ser un chilango de toda la vida, septiembre ya es el mes del sismo para mi mala fortuna. Y qué bien que César nos apunta una cosa con la que yo quería reenfatizar, y es que en esta ciudad partimos de una certeza, y esa certeza se llama certeza sísmica, y estamos condenados a saber una y otra vez que aquí volverá a temblar, y más nos vale estar mejor preparados para enfrentar el siguiente fenómeno, el siguiente embate de la naturaleza, de tal suerte que podamos reconstruirnos de una forma mucho más ágil, menos costosa y con menos daños. Y quizá por este número debí iniciar, pero estos espacios nos sirven también para recordar lo más importante. En esta ciudad, además de muchos edificios, de múltiples viviendas, se perdieron vidas humanas. Así es que sea este espacio también muy útil para comenzar recordando pues a las 228 personas que fallecieron en esta ciudad a propósito de ese sismo. Quisiera retomar, para aprovechar el tiempo, digamos, como ustedes vieron en la presentación, soy coautor de un libro con un título digamos muy fuerte, ¿no? Aquí volverá a temblar. Quizá a pocos les anime a abrir las páginas por no saber qué se van a encontrar, pero déjenme retomar 3 o 4 elementos de ese texto, de ese libro, para poder abrir la discusión en términos sí de apertura, pero sí de resiliencia y de sostenibilidad. Uno, la desgracia es una condición de la existencia humana, eso lo sabemos, pero hay desgracias que, por así decirlo, se apartan del orden natural. Como apuntan quienes saben, los expertos, ¿no? Esta mesa, los autores de los protocolos mínimos y la Carta Humanitaria para la acción pública en caso de desastres, la muerte de un hijo y la pérdida súbita del patrimonio son 2 experiencias extremas, probablemente las más traumáticas porque se apartan de una trayectoria de lo previsible en la propia existencia, y quizá ningún otro tipo de acontecimiento resulta tan punzante, tan intenso y que provoca más dolor como lo que ocurrió en el 85 y lo que ocurrió hace casi un par de años. La experiencia de este terremoto, del terremoto que vivimos hace un par de años en la ciudad, esta nueva situación traumática le ocasionó un grave daño y extendido a nuestra ciudad. Ya lo decía el comisionado, y se ha encontrado con grandes daños que van desde zonas de grietas, y quizá habría que decir allí que son zonas en donde nuestra capacidad de agotarnos los recursos hídricos han ocasionado o han intensificado esa condición de territorio y de suelo en esas zonas del oriente de la ciudad. Pero también pues dejó, como dije al principio, 228 muertos, cientos de heridos, decenas, miles quizá de damnificados a lo largo de prácticamente toda una media luna que corre el sur de la ciudad hacia Xochimilco y los famosos pueblos que vimos y que aparecieron como novedosos en términos de daño con el sismo pasado, hasta el norte de la ciudad, por allá de Lindavista. Se presentaron severos daños a la infraestructura física estratégica también, y regresamos a un súbito retorno de conciencia pública acerca de la vulnerabilidad y del riesgo inherente a la vida en la Ciudad de México, dada su inevitable condición sísmica. Quizá entre 1985 y la fecha, la sociedad y gobierno habíamos convertido esa certeza sísmica en un ritual irrelevante. ¿Y por qué lo digo de esa forma? Porque vivimos acá casi 9 millones de habitantes en la ciudad, y apenas nos acordamos de realizar un simulacro y algunas cositas adicionales en términos de nuestra preparación para enfrentar lo que viene con toda crudeza y con toda realidad cuando uno enfrenta estos embates naturales. Y si bien la reacción, digo yo, de la sociedad, pero también del gobierno fue rápida, masiva, solidaria, también enseñó que los protocolos de seguridad
de seguridad para las personas eran también insuficientes, no solamente antes, sino durante y después de la emergencia, en una larga curva de la reconstrucción que ha probado a lo largo de lo que los desastrólogos conocen mucho mejor que yo, un agotamiento francamente muy veloz. Los primeros días, las señales de tragedia, de dolor, de ayuda estremecen, salen y se multiplican héroes anónimos por todos lados, pero conforme avanzan las semanas vamos encontrando rápidamente que esa curva solidaria comienza a agotarse y la capacidad de capturar esa energía social para las autoridades, para las organizaciones sociales, se vuelve mucho más compleja. La gente se acostumbra a volver a vivir por encima de la tragedia. Y además en ese marco, a las autoridades, a las organizaciones, a los individuos, a las ciudadanas y ciudadanos de la ciudad, se nos exige también tomar medidas extraordinarias para enfrentar situaciones extraordinarias. Estoy seguro que sin alzar la mano por acá, todo el mundo tiene una experiencia en donde leía, conocía, se informaba rápidamente de momentos en los que la actuación gubernamental, la actuación pública, pues parecía más bien como empujar un gran elefante en el centro de la casa, y uno quería rápidamente actuar con mayor velocidad, pero pues primero habría que formular una ley y después habría que formular un protocolo y después disponer de los recursos. Eso lo único que mostró es que no estamos preparados, o que en aquel momento no estábamos preparados. Ojalá y hoy lo que nos compartan los compañeros de las autoridades del gobierno capitalino pues nos deje en mejor condición que lo que tuvimos hace un par de años. De modo que la reconstrucción no es un programa solamente respaldado en presupuesto, es decir, no solamente necesitamos conocer algunos recursos en términos económicos para poder avanzar en los procesos reconstructivos, que originalmente tienen que ver con medidas estrictamente de recuperación de vivienda, y tengo la impresión que la política de reconstrucción, si es resiliente, tiene que ir mucho más allá que de la recuperación patrimonial. En el minuto que me queda debo decir también que hasta donde alcanzamos a ver, la Ciudad de México no cuenta con una solución, pero sí con una guía amplia para enfrentar una tarea en medio de una conciliación de intereses y demandas, en medio de condiciones humanas, psicológicas y materiales profundamente alteradas. Por eso, esta situación de caos, de desorden que nos plantea el comisionado, tiene muchísima relevancia, porque viene una tragedia después de 32 años y nos damos cuenta de la irregularidad en términos legales de la propiedad. Nos damos cuenta de fenómenos que prácticamente pocos conocían o conocíamos quizá. Por ejemplo, esta nueva jerga de las edificaciones y de los temblores, que tiene que ver con estas figuras famosas de los DROs y los corresponsables de seguridad estructural. Bueno, tan olvidamos esos protocolos y la actuación con un conjunto de agencias, de grupos, de personas, de ciudadanos, de instituciones, que hoy esas palabras son prácticamente una jerga común entre ustedes y yo, estoy seguro. Y déjenme solamente concluir esta primera parte para decir que lo que los desastrólogos han descubierto, sí existen los desastrólogos, ¿no? Hay una gran disciplina en torno a expertos en catástrofes ambientales. Tras un sismo severo, una ciudad densamente poblada sigue como la Ciudad de México, por cierto, sigue una trayectoria de sufrimiento y dolor cambiante, y las autoridades tuvimos el reto de cursarla por 7 tramos esenciales, de los que conversaré un poco más adelante, para entrar, digamos, de lleno a los temas de la resiliencia y la sustentabilidad de esta ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias. Cedo el uso de la voz a Ana Lucía Gil, directora de Yo Soy Protección Civil, la iniciativa. Bienvenida, Ana Lucía, gracias. Muchísimas gracias por la invitación, Mari Carmen. La verdad es que siempre es oportuno hablar de estos temas. Yo solamente necesito el pretexto de una buena invitación para poder hablar y reflexionar sobre lo que hemos hecho y sobre lo que podemos hacer mejor. Yo me voy a basar en una de las 5 preguntas que nos dieron para estimular la discusión aquí en el panel, y es: ¿dónde nos vemos en los próximos años en cuanto
apertura, sostenibilidad y resiliencia en la Ciudad de México. En primer lugar, quiero decir que veo claramente, porque sé que lo están trabajando, en la consolidación de una política de riesgos que sea transversal, que no solamente, que sea multidimensional, multisectorial, multiactoral, que asigne responsabilidades, donde a todos nos quede claro cuál es la responsabilidad de cada uno. En el tema del riesgo, en el tema del desastre, el gobierno no es el único responsable, nosotros tenemos gran responsabilidad en el tema, de nosotros depende estar como individuos, como comunidad, como empresa, nos toca estar preparados ante los distintos escenarios de riesgos que enfrentamos. Muchas veces a mí me preguntan cómo podemos estar preparados. Yo, por ejemplo, actualmente vivo en la zona más sísmica de la Ciudad de México, que es esta. A esta altura, en Reforma, estoy viviendo, y me dicen, ¿cómo puedes vivir con la amenaza de sismo? Pues la verdad es que yo llegué y hasta que no me convencieron de que el edificio estaba bien construido, que podía contar con un mapa de los planos, que podía saber cuál era la zona más segura de mi departamento, que si bien yo no tengo la oportunidad de evacuar en caso de que suene la alerta sísmica, que escucho porque es pública, ni siquiera tengo una, me regalaron una que podría donar si alguien está interesado, que me regalaron en algún momento, pero yo puedo escucharlo porque hay mucho edificio público a mi alrededor. A mí no me da tiempo de salir, pero yo sé qué hacer para poderme resguardar, y en caso de que se cayera el edificio, los rescatistas supieran dónde buscarme. No van a buscar en todo el predio, van a ir a buscar en uno en particular. Hay muchas cosas que podemos hacer. La gente, cuando compra su casa, no investiga. Cuando renta un local para poner su negocio, no investiga. Lo van a ver, lo van a visitar en momentos en que no hay tráfico, no hay movimiento, y no se imagina la cantidad de riesgos que pudiera estar enfrentando. No solamente el sísmico, hay muchísimos en esta ciudad. Yo ahora sufro el sísmico, pero no sufro el de inundación o encharcamiento, que es a cada rato, todo el año, no solamente en la temporada de lluvias, porque en invierno también hay mucha humedad que entra a esta ciudad. Que nos quede claro estos tramos, estos distintos tramos de responsabilidad, y siempre bajo un espíritu de suma de esfuerzos. Pareciera también luego muchas veces que la sociedad civil requiere de información, exige información del gobierno, pero no está dispuesto muchas veces necesariamente a trabajar de manera conjunta con ellos, buscando sumar. Veo en los próximos años que a todos nos quede claro que en el tema del riesgo tiene dos enfoques, uno operativo y uno estratégico. Un operativo que es de respuesta al incidente como tal y que tiene que ver con estos protocolos, la necesidad de contar con protocolos de respuesta sobre qué podemos hacer antes, durante y después de la ocurrencia de un evento, que nos los decían en el mensaje de inicio del coloquio, y el estratégico, que tiene que ver con el funcionamiento de la sociedad en su conjunto. ¿Cómo garantizamos el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad a pesar del escenario catastrófico que pudiéramos estar presenciando, y que tiene mucho que ver con las etapas de recuperación temprana que nos mencionaban también hace un momento? No podemos evitar que las cosas sucedan, pero sí podemos estar preparados para enfrentarlas. La resiliencia, la información, no contar con información efectivamente contribuye o aumenta la resiliencia frente a los desastres. Y la resiliencia es inversamente proporcional a la vulnerabilidad, o en sentido contrario. Muchas veces en muchos foros les pregunto, ¿cuántos de ustedes saben lo que es ser resiliente? Y saben cómo construir resiliencia en su persona, en su comunidad, en su organización. Se sorprenderían de la cantidad de gente que dice, sí, yo ya domino el tema, y es esta gran capacidad que tenemos para enfrentar escenarios adversos. Y no, resiliencia es realmente esta gran capacidad que tenemos para prepararnos ante escenarios que ya sabemos que pueden ocurrir. Es un poco diferente. No existe el riesgo cero, pero con información podemos tomar decisiones responsables. No vamos a evitar el riesgo, nunca. Dicen, díganme dónde no hay riesgo para yo irme a vivir ahí. No existe, no hay forma.
de eliminar el riesgo a cero, pero sí podemos tomar decisiones responsables contando con la información suficiente. Responsables y que nos permita a nosotros decidir, ok, yo estoy dispuesto a vivir con este nivel de riesgo. Sé que esto puede ocurrir y entonces compro un seguro para no asumir toda la consecuencia. Hemos sido por muchos años expertos, nos convertimos expertos en el riesgo, que en la formación del huracán y que ya viene y la velocidad y categoría 1, categoría 2, por dónde va a entrar, que si pierde niveles sobre los sismos también nos hemos vuelto un poco expertos, sobre sistemas de alertamiento temprano, alerta sísmica solamente la oficial. Hay mucha gente que tiene el Sky Alert. El otro día se me ocurrió poner en redes sociales Sky Alert no es un sistema de alerta y se me vino la gente encima. Pero no es un sistema, pues, viven sobrealertados gente que tiene el Sky Alert, porque el Sky Alert es un sistema de notificación de ocurrencia de sismo. La alerta sísmica nos habla o nos notifica sobre sismos con potencial de afectación en la Ciudad de México. Entonces, para aquellos que tienen el Sky Alert y que no viven tranquilos, pues váyanlo eliminando. Sería una recomendación que yo les hago. Y por supuesto veo consolidado esta iniciativa de Estado abierto o Gobierno abierto, que la iniciativa sea más de la institución del gobierno, porque la transferencia del conocimiento no solamente construye confianza, que lo vimos, que era un tema que se habló mucho en el panel anterior, pero también es un esquema para transferir la responsabilidad de qué es lo que nos corresponde hacer a nosotros y garantiza la autodeterminación de los grupos de la sociedad frente a los riesgos. No solamente transferir el riesgo a través de mecanismos financieros, instrumentos financieros, la transferencia del conocimiento es muy importante porque nos permite transferir la responsabilidad. La responsabilidad no solamente es del gobierno, es de cada uno de nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Dónde decidimos construir? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué actividades decidimos hacer? ¿Dónde decidimos hacerlas? ¿Y qué tan preparados estamos para enfrentar los riesgos todos los días? Siempre, alguien mencionabas hace un momento, no estábamos preparados. Yo diría que siempre estamos preparados, pero nunca estamos finalmente preparados. ¿Estamos preparados? Sí. ¿Podemos estar mejor preparados? Por supuesto que sí. Entonces es un trabajo de todos los días, que para muchos de ustedes no se quede con su responsabilidad de haber acudido a este evento y que sigan asumiendo el riesgo como propio para tomar decisiones todos los días. Gracias. Muchísimas gracias. Cedo el uso de la voz ahora a Miriam Ursúa Venegas, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Gracias, Miriam. Muchísimas gracias. Primero, muy buenas tardes a todos y a todas los que están aquí, compañeros, colegas, amigos, muchos. Agradezco además, en primer lugar, poder participar en un foro, en un coloquio de este tipo. Creo que es un tema no importante, es de la mayor importancia en este momento. Quiero empezar diciendo que por instrucciones de la doctora Sheinbaum, cuando nosotros iniciamos el gobierno, las primeras instrucciones fueron, por favor, vamos a trabajar privilegiando la prevención por sobre la emergencia. Y yo creo que eso es lo que nos ha llevado en este momento a desarrollar una serie de actividades, que implican que vamos a ir poco a poco mejorando esta situación. Privilegiar la gestión integral de riesgo por sobre la emergencia. Privilegiar el sistema de gestión integral de riesgo por sobre el sistema de gestión de desastres. Y, como decían los compañeros, sobre todo nuestro primer ponente, los desastres son un problema social. Eso lo debemos tener absolutamente claro. Los desastres son resultado de decisiones y acciones equivocadas que se han hecho durante mucho tiempo y decisiones que se han tomado muchísimo tiempo atrás. Y tercero, los desastres son evitables. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Son evitables. Una de las cosas que nos preguntamos
Entonces, ¿cómo prepararnos ante esto? ¿Cómo hacer una realidad lo que la doctora nos planteaba desde un principio? Y empezamos haciendo una reingeniería de la Secretaría. La Secretaría era una Secretaría de Protección Civil. Hoy es una Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil. Se dice fácil, pero nos demoramos 4 meses, 5 meses casi, en redactar una ley que verdaderamente tomara en cuenta primero el marco internacional que existe frente a este tema, que es el marco de acción de Sendai en este momento, y que tuviera en cuenta justamente el hecho de que teníamos que cambiar la forma, teníamos que cambiar el paradigma sobre el cual estábamos trabajando. Esto significó que iniciamos esta reingeniería con 4 direcciones generales: una dirección general de análisis de riesgo, una de resiliencia, una de capacitación y una táctica operativa, que es la que sigue manteniéndose por las diferentes emergencias que tenemos durante todo el año, todos los días y a todas horas. En eso es lo que estamos. Esta Dirección General de Análisis de Riesgo, yo quisiera contarles algunas cosas porque tienen que ver con cómo nos estamos viendo en 5 años. O sea, queremos una ciudadanía preparada, queremos una ciudad segura, queremos una ciudad resiliente, queremos una ciudad alerta, queremos una ciudad que verdaderamente se mantenga, en buenas condiciones frente a todos estos eventos extremos que tenemos permanentemente, que no son solo sismos, son también, tenemos inundaciones un día sí y otro día no, y otro día también y 3 días otro, y tenemos encharcamientos cada vez que llueva. Ustedes tienen que pensar en cuántos encharcamientos tenemos en la ciudad y cuántas emergencias tenemos que ir corriendo, a limpiar, a limpiar especialmente los resumideros, porque todavía, los ciudadanos no estamos acostumbrados a tener limpio todos los resumideros, aunque no sea tarea nuestra, pero si un resumidero está fuera de nuestra casa, por favor, ayúdennos. O sea, generalmente lo que hacemos es sacar la basura de los resumideros e inmediatamente bajan la altura de los encharcamientos. Inmediatamente. Cuando son inundaciones son cosas mayores y por lo tanto tenemos que entrar a trabajar en un protocolo varias dependencias. Cuando son inundaciones, ahí SACMEC, por supuesto, el heroico cuerpo de bomberos, las alcaldías, el C5 que nos avisa, nosotros estamos puestos, y verdaderamente, no me lo levantes porque se me va a caer viernes. Entonces, estamos haciendo protocolos, pero verdaderos protocolos, es decir, en el momento que se nos avisa, nosotros estamos allí. ¿Ya? Y estamos impulsando con las alcaldías para que ellos también tengan una tarea primordial, porque nosotros lo que nos tendríamos que preocupar de las emergencias mayores y de los eventos masivos. El resto lo deben asumir las alcaldías, pero las alcaldías no tienen ni los recursos humanos, ni materiales, ni financieros para cubrir todas las emergencias que tienen en su demarcación y por lo tanto la Secretaría tiene que estar allí, permanentemente pendiente de que no siga pasando nada. Pero bueno, me di vuelta al otro lado. La Dirección General de Análisis de Riesgo. Hace un rato atrás yo escuchaba el tema de la información. Nosotros hicimos ahora un verdadero atlas de riesgo para la Ciudad de México. Todos ustedes pueden entrar a ese atlas de riesgo. Es público, pero es un atlas de riesgo. ¿Por qué? Porque no solamente estamos poniendo allí las amenazas y peligros que tiene la ciudad, sino también estamos sobreponiendo las vulnerabilidades económicas, sociales y ambientales de la ciudad que nos dirijan sobre todo a aquellos sectores que son más vulnerables, que tienen que ser prioritarios y sobre los que tenemos que intervenir rápidamente. Ese es el objetivo que tiene este atlas de riesgo. Es un atlas de riesgo que tiene estos dos elementos, pero además de eso nos permite el atlas de riesgo trabajar con mejor información. ¿Ya? Todos pueden entrar a él. Tenemos 600 capas de información en este momento. No es una, no es dos. Tenemos 600 capas de información, 420 de ellas son públicas y 180 tenemos, un poquito más tenemos reservadas. ¿Por qué reservadas? Porque son
información que tenemos, por ejemplo, de dónde están los ductos de Pemex, de dónde están todas las instalaciones de gas de la ciudad. Piensen ustedes que en esta ciudad tenemos 23 empresas, 23, que tienen instalaciones bajo el suelo, en el subsuelo. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar monitoreando toda esa información, de manera de que cuando vengan nuevos desarrollos, cuando se construya a futuro, ¿ya?, verdaderamente nosotros podamos darle la información exacta y no sea que un maestro maravilloso pone un chuzo y rompe un ducto y verdaderamente tenemos otro tipo de emergencias mayores en la ciudad. El Atlas de Riesgo, de veras, los invito, muchos de ustedes a lo mejor lo pueden haber visto. Hemos hecho una gran capacitación, te digo, a las distintas secretarías para que también vayan aportando información y vayamos poniendo cada vez más robusto un instrumento que verdaderamente va a servir a todos, a cada uno de ustedes. Recién Ana Lucía decía algo importante: cuando vayan a comprar una vivienda, cuando vayan a arrendar una vivienda, ¿ya?, nosotros tenemos una guía. Esa guía está en la página web de la Secretaría. Y esa guía lo que te dice es no solamente fijarse en que la casa es linda, el departamento es precioso, está pintado con pintura antisísmica, la mayoría, ¿ya?, y entonces hay que fijarse en otras cosas, las cosas normativas, las cosas legales, las cosas de mantenimiento, el tema estructural. Tenemos alrededor de 30 o 40 temas, te digo, para que ustedes los vean, los revisen antes de comprar, antes de rentar. Muy rápidamente, aunque me toque de nuevo, el tema de capacitación. Estamos en este momento en un programa de capacitación intensa, llevamos más de 14.000 funcionarios públicos preparados para un evento sísmico. ¿En qué? En plan familiar. ¿Cuántos de ustedes lo tienen, el plan familiar hecho? ¿Hay alguno que tenga el plan familiar hecho? Mínimo. Y de verdad, felicitaciones, porque eso es algo que tenemos que tener todo. Un plan familiar que nosotros estamos teniendo también en la página web, que estamos repartiendo en nuestras capacitaciones, para que sepan, te digo, dónde va a estar la familia, dónde nos juntamos, qué es lo que hacemos con los abuelitos, con los hijos, con las mascotas de nuestra casa. Cómo cuidamos todo ese entorno, te digo, para que verdaderamente no andemos corriendo por la ciudad buscando a nuestros parientes. Esa es la segunda. Y la tercera, nada más para terminar esta parte, son los comités de prevención de riesgo por cuadrante. Hemos iniciado los comités de prevención de riesgo por cuadrante, que están dentro de una estrategia de seguridad ciudadana y protección civil. 105 cuadrantes en la Cuauhtémoc, que ya estamos iniciando y le estamos dando capacitación. ¿En qué? En fenómenos perturbadores de esta ciudad, en plan familiar y en el qué hacer antes, durante y después de un sismo. Queremos cubrir los 847 cuadrantes en lo que está dividido en este momento la ciudad y llegar a cada ciudadano para que seamos corresponsables en el momento de un sismo, en el momento de un evento extremo, seamos corresponsables para asumir los problemas que podemos tener en dicho momento. Te dejo hasta aquí. Muchísimas gracias. De verdad es una pena el tiempo, yo les pido una disculpa porque sé que cada uno de ustedes tiene muchísima información que aportar al respecto. Y ya para cerrar les pido 3 cosas. Una, otro fuerte aplauso para todos, por favor. Porque han sido además muy justos o muy ajustados desgraciadamente al tiempo, pero además porque han sido muy precisos en este poco tiempo con el que contamos. Y yo la verdad quisiera resaltar 3 o 4 ideas, hacerles al final, y por eso no las hice desde el principio, porque quería que primero expresaran ustedes las ideas que traen y al final, sobre la base de lo que han expuesto, hacerles los planteamientos que nos hicieron aquí a manera de conclusión. Y les voy a dar 2 minutos y 1 minuto más, ¿no?, para cerrar rápidamente, porque bueno, me están apurando que también el tiempo y que no sé qué, que yo la verdad aquí quisiera estar toda la mañana como muchos de ustedes. Y bueno, yo quisiera destacar rápidamente dentro de estos los principios de los que nos habló Francisco y las premisas, muy importantes, que qué bueno que fue el primero, porque con esto abrió el espacio para poder generar la demás plática. En el caso del comisionado para la reconstrucción,
pues el tema fundamental es la desorganización y cómo organizarnos. La verdad, todo el enfoque que nos da el área experta sobre las cosas que también nosotros hacemos mal en el tema de construcciones, las afectaciones y todo lo demás que contribuimos diariamente con un afán, tal vez a veces de vivir mejor, nos hemos procurado lo contrario. Nos hemos procurado un tema de inseguridad que debemos aquí también generar una conciencia muy importante sobre las bases de lo que platicó. En el caso de Carlos, si bien es cierto, pues aquí en el tema de Aquí volverá a temblar, de que nos habló muy bien respecto de su libro, pues sí, yo dije al principio, ojalá que no fuera así, porque en el fondo no quisiéramos pasar por todos esos sustos. Yo viví 85, 17 y en el Inter muchos otros más, ¿no? Y la verdad es que sí, uno no quisiera que eso sucediera, pero uno quiere vivir en la Ciudad de México y estar conscientes de que aquí va a seguir temblando. Es la manera más responsable de llamarnos a tomar conciencia de lo que tenemos que hacer y construir todos para evitar que no nos agarre cada vez más desprevenidos el tema. ¿Cómo nos podemos reconstruir? Ese es realmente el tema, empezar por reconstruir nosotros muchas cosas, analizando las causas, la vulnerabilidad, generar un análisis de todos los protocolos, como bien se han expresado aquí. Hay que consolidar una política de riesgos efectiva por parte del gobierno, pero nosotros tenemos mucho trabajo que hacer en este sentido. También analizar, somos muchos en esta ciudad y el espacio es poco, y tenemos que aprovecharlo, aprendiendo a vivir también en aquellas zonas que aparte de vivir en la Ciudad de México generan todavía muchísimo más riesgo por las condiciones del suelo o demás. Yo vivo en el sur, tienen su casa todos ustedes, y se decía que era una zona que no era riesgosa, y ustedes ya saben lo que pasó en el 17. Yo fui damnificada, ¿no? Y la verdad es que aprendí a eso, a no confiarme y a aprender además a cómo reaccionar frente a muchos factores que van más allá del solo hecho de temblar. Creo que el temblor es lo de menos en su momento, lo peor es todo lo que viene después. Es así que bueno, pues reconstruirnos frente a este tema de desastres, qué políticas se tienen, aprender el tema de protección civil, tomar las decisiones para que no se vuelvan esas decisiones equivocadas, y celebro de verdad el cambio de paradigma al respecto. Este cambio de paradigma que está adoptando este gobierno, la reingeniería en las vertientes que ya se mencionaron y cómo generar una ciudad segura, alerta y preparada. Hay que rediseñar todo esto, pero fundamentalmente capacitarnos, y la idea es generar este plan. Ya se vio que a pesar de todo lo que estamos hablando, no hemos empezado por nuestra casa haciendo ese plan. Entonces creo que la primera invitación sería hacer ese plan, informarnos y generar toda la ayuda que necesitamos proporcionarle al gobierno para que también todos los planes y programas que tiene el gobierno sean eficientes. Si nosotros, que somos los principales afectados, no colaboramos, creo que ninguna política podría ser efectiva. Y es así que, para cerrar, les pregunto entonces, ¿cómo les gustaría ver en los próximos años a la Ciudad de México en términos de apertura, sostenibilidad y resiliencia? ¿Consideran que se puede hablar de una ciudad resiliente sin una total transparencia y apertura? ¿Cuál debería ser la agenda la agenda de sostenibilidad y la agenda de resiliencia para los próximos años? ¿Qué lecciones aprendimos de las estrategias del pasado en términos de apertura? Muchas ya las han contestado, pero quisiera que finalizaran con alguna idea. ¿Qué información debe ser abierta mediante transparencia proactiva que sea útil al desarrollo, implementación y evaluación de las estrategias de resiliencia y sostenibilidad? Y aquí les voy a pedir, me permitan romper el orden que les di, y voy a empezar por el final en el caso de Miriam, porque además me pidió que tenía que irse un poquito antes. Entonces, si ustedes lo permiten, voy a cederle el uso del micrófono a Miriam hasta por 3 minutos en la misma dinámica del timbre. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Quisiera empezar diciendo algo que ya hemos repetido varias veces. En esta ciudad va a volver a temblar. No tengan la menor duda que va a volver a temblar. Estamos trabajando un programa de emergencia sísmica, digo muy profundamente, estamos verdaderamente, muchas de las dependencias de la Ciudad de México estamos haciendo que ese plan de emergencia sísmica en breve ya pueda presentarse a toda la ciudadanía, y ustedes puedan saber cuál es el papel que nos va a corresponder a todos jugar en ese momento.
Pero yo quisiera terminar con otra cosa, que es que estamos realmente en una época de cambios vertiginosos. O sea, no nos miremos solamente el ombligo. Estamos en una época de cambios vertiginosos y nos estamos enfrentando a un cambio de época. Tenemos que entender eso, tenemos que estudiar eso, tenemos que analizar ese tema. Las tendencias mundiales, por ejemplo, en relación a la economía, a la sociedad, exacerban las contradicciones, ¿ya?, de un estilo de desarrollo que teníamos que era insostenible, absolutamente insostenible. Somos testigos además de la agudización de una crisis ambiental que por supuesto va a provocar fenómenos de origen natural sin precedentes. Por lo tanto, ustedes ven lo que está pasando hoy día con Dorian, con el huracán, es decir, sin precedentes, un huracán 5 que en este momento está entrando a territorio de Estados Unidos. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos para terminar? Queremos recuperar la rectoría del Estado en este tema. Verdaderamente queremos recuperarlo. Tenemos una ciudadanía que es solidaria, una ciudadanía que quiere apoyar, que quiere estar. Hagámoslo juntos, hagámoslo como un equipo, verdaderamente. Aquí no hay gobierno y no hay ciudadanía. Aquí somos un equipo y ese equipo se llama Equipo Ciudad. Tenemos que responder verdaderamente en esta tarea, porque también se lo debemos a todos los que salieron a la calle el día 1 de julio pidiendo los cambios necesarios. Y la doctora Sheinbaum lo que está haciendo es justamente eso en la Ciudad de México. Los cambios necesarios para estar listos, te digo, para que nuestro país nuevamente esté a la altura y esté a la vanguardia de estos temas. Ahí yo te digo que están las raíces de nuestro compromiso. Y además son las raíces que van a animar las tareas que nosotros estamos haciendo ahora y que vamos haciendo hasta el final del periodo. Una de nuestras metas es que en la Ciudad de México se fortalezca, por supuesto, la acción preventiva y la dinámica social exprese una nueva condición, una nueva cultura de atención y acción frente a los riesgos y frente a los desastres. Eso sería todo. Gracias. Pues muchas gracias, Miriam. A manera de conclusión, esa recuperación es importante. En el mismo orden, regresando, ahora cedo el uso de la voz a Ana Lucía Gil. Gracias, Ana Lucía, para tus conclusiones. Gracias. Muchas gracias. Un poco lo que yo veo o yo quisiera ver en los próximos años es que estas iniciativas de apertura, transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas se conviertan en un mecanismo de lecciones aprendidas. No tenemos la cultura en México ni en el resto de Latinoamérica de lecciones aprendidas. No nos gusta revisar, creemos que va a haber castigos. Normalmente los hay, terminan corriendo algún funcionario, pero no, deberíamos de hacerlo como algo responsable de identificar qué fue lo que no funcionó y qué es lo que se puede mejorar y qué es lo que podemos hacer para que las cosas no se repitan, no cometer los mismos errores. Es increíble que vivamos situaciones de emergencia o desastre una y otra vez y que estemos repitiendo los mismos errores. Hay dos tipos de información o dos tipos de destinatarios a quienes va la información, a grupos de la sociedad en su conjunto para que pueda identificar estos protocolos, qué hacer ante escenarios, hacerse de información suficiente para ellos tomar decisiones responsables, y el otro tipo de información pues para aquella que guía la política pública o que permite evaluar la política pública. Un punto adicional diría es qué tanta información es buena, pues la necesaria para que nosotros de manera individual o colectiva podamos tomar decisiones y no hacer responsables a otros de lo que a nosotros nos ocurre. Yo quisiera terminar con un ejemplo, no es un ejemplo de la Ciudad de México, sobre cómo podemos estar mejor preparados y contribuir a que no haya un impacto negativo en las sociedades. Es un nivel muy micro y lo viví durante las inundaciones, siempre lo platico, durante las inundaciones de Tabasco en 2007, de una señora que se me acercó en el albergue no el principal, que tenía así en promedio 1,200 personas, más o menos. Había gente que se regresaba a su casa y decía yo ya puedo solo, y luego regresaba a los 2 días, no, todavía no puedo, necesito el apoyo. Pero llegó una señora muy humilde y me preguntó que si ella iba a poder regresar a su casa. Ella vivía en una zona irregular,
en una invasión cerca del río. Yo claramente le dije que no iba a poder regresar, al menos no los primeros años después de lo que había ocurrido. La gente que me acompañaba me decía, no sea tan dura, licencia, no sea tan dura, no le diga eso. Y yo, pues ella está preguntando para tomar decisiones, mejor díselo de una vez para que le atrasamos. Y entonces yo le pregunté a la señora, porque tenía ahí sus cosas, y le dije, ¿por qué se trajo la lavadora? Casi todo el mundo se lleva la televisión. Es artículo de primera necesidad en los escenarios de desastre. La televisión da tranquilidad, felicidad, un momento más. Pero ella se había llevado su lavadora y yo le pregunté por qué se llevó su lavadora y ella me contestó, yo me dedico a lavar ajeno. Y yo no sé si mañana pueda regresar al mismo lugar donde vivía, pero donde quiera que yo vaya, voy a poder sacar adelante a mis 2 hijos. Yo creo que ese debería ser el espíritu de cada uno de nosotros frente a los escenarios de riesgo de desastre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana Lucía, por esta conclusión, y ahora cedo la palabra a Carlos Flores Vargas para escuchar sus conclusiones. Gracias. Muchas gracias. De manera muy breve, me recordaba, escuchando a mis compañeros, mis compañeras en el panel, una frase que usamos, digamos, muy común en la ciudad, y a mí me gusta citar a uno de los cronistas urbanos más importantes que tiene la capital, que es Héctor de Mauleón. Y Héctor dice que en la Ciudad de México ha temblado desde siempre, pero cada temblor llega como si fuera el primero, como si la ciudad se empeñara en olvidar sus tragedias. Y me parece muy afortunada la frase, porque después del 85 dejamos pasar 32 años para enfrentar como ciudad, como gobierno, con la ciudadanía, con actores sociales y actores privados, un fenómeno al que debiéramos estar completamente acostumbrados. Si yo hoy preguntara en este foro, ¿quién quién tiene hoy una nueva forma de enfrentar el próximo simulacro que practicaremos en esta ciudad el 19 de septiembre? Estoy muy seguro que pocos tendrían algo que los distinga con respecto a lo que hicieron en el 2017. Y qué fortuna que el equipo del gobierno esté trabajando con mucha velocidad con esos protocolos, porque es tan necesario como que el valor de invertir en la prevención es de una proporción de 7-1 que enfrentar el desastre cuando este ya nos ganó y ya nos ocurrió. Así es que diré 3 cosas adicionales. La resiliencia no se enfrenta pensando en el futuro, la resiliencia se enfrenta pensando en el presente. ¿Qué estamos cambiando para poder recuperarnos de una forma más rápida y mejor frente a un embate natural que seguramente nos va a ocurrir en algún momento, o con toda certeza nos va a ocurrir en algún momento en esta ciudad? Si estuviéramos sentados en un foro en Japón y estuviéramos en Tokio, sabríamos perfectamente cuáles son las condiciones de protección de las personas dentro de este espacio, pero la gente también sabría cuáles son sus deberes y sus obligaciones ciudadanas para enfrentar la atención de la emergencia una vez que llegue ese fenómeno. Y yo estoy seguro que acá no sabemos si cuando vuelva a temblar vamos a ser quienes apoyemos la labor de rescate de personas. No sabemos si alguno de nosotros nos va a tocar algún momento, digamos, de recuperación, de traslado, por ejemplo, de maquinaria, ¿no?, para el rescate en los sitios donde la catástrofe sea mayor. 3, probablemente no podríamos saber hoy qué edificios cuenten con condiciones sísmicas mucho más riesgosas. Y les doy un dato, pero en esta ciudad las casas, las viviendas, los espacios que tenían planta baja flexible, es decir, aquellos edificios en donde el primer nivel era exclusivamente para la llegada de su santidad el automóvil, de esa suerte que tuvieron un daño muy importante, y hoy las reglas constructivas indican que eso hay que mejorar, que hay que reforzar, que no es posible contar con ello. Siguiente, en el tema, digamos, del mapa de riesgos, me parece también muy importante lo que nos destaca Miriam, pero quizá también en el mismo tenor, cómo activamos a los circuitos sociales para propiciar que ese tema de riesgo se convierta en una acción individual, colectiva en tu espacio de vivienda. Y finalmente,
tengo la impresión que una de las mayores ausencias en esta ciudad en términos de política pública había sido la inversión masiva en infraestructura hidráulica, y hoy los sismos, por hablar solamente de ese tipo de riesgo, no se enfrentan solamente a partir del entendimiento de los fenómenos naturales en la agitación, movimiento de la Tierra. Se enfrentan también por reconocer que somos francamente muy vulnerables, porque como grupo y como ciudadanos de esta capital le hemos pegado muy duro al agotamiento del acuífero, y eso ha ocasionado problemas de los que César nos habló muy al principio, pero que si no los atendemos con este comité de grietas o con algún otro mecanismo, vamos a volver a pasar un sismo y tendremos afectación en la zona del oriente, donde mayor población vulnerable tenemos en esta ciudad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Ahora cedo el uso de la voz a César Arnulfo Cravioto. Por favor, gracias. Bueno, sobre cómo estamos haciendo la reconstrucción para que sean viviendas seguras. Primero, que todas las inmuebles que se están rehabilitando, el enfoque es que todos entren a la nueva norma constructiva. ¿Esto qué es? No solo estamos reparando los daños de los edificios y de las viviendas unifamiliares, sino que todos los proyectos de rehabilitación tienen que llevar a los inmuebles a que cumplan las actuales normas constructivas. Y eso es muy importante. Por ejemplo, el ejemplo que ponía Carlos de las plantas bajas débiles, pues estamos ensanchando las columnas, estamos reforzando los cimientos para que esos edificios en el siguiente sismo puedan resistir por lo menos los sismos que hemos tenido, las magnitudes de los sismos del 85 y del 2017. También, ¿qué estamos haciendo? Estamos, vamos en el registro público de la propiedad, va a quedar especificado que esos inmuebles fueron reparados después del sismo. Y esto es importante por esto que se decía, que si alguien va a comprar ese inmueble, que sepa que ese inmueble sufrió un daño por el sismo, pero también para que cualquier persona que habite ese edificio o esa vivienda unifamiliar sepa que no puede hacerle ninguna modificación estructural a esos inmuebles porque fueron justamente reparados con recursos públicos para que ya queden los edificios sanos estructuralmente hablando. ¿Qué otra cosa estamos haciendo? No vamos a reconstruir donde pasa una grieta tipo 3 o tipo 4, que son las más afectadas. Hoy ya tenemos alrededor de 800 familias que vamos a reubicar, y yo creo que es un muy buen momento porque la gente está muy consciente de que es mejor una reubicación a volverles a construir en una zona donde pasado mañana se les va a volver a fracturar, se les va a volver a afectar su vivienda. Entonces estamos siendo muy responsables. Estamos haciendo estudios de geotecnia predio por predio. Hoy ya llevamos más de 6.500 estudios de geotecnia. 6.500 personas ya saben que en ese predio sí se puede construir o que en ese predio no se puede volver a construir, que es parte fundamental de la responsabilidad que tenemos en el tema de la reconstrucción. Y otro tema importante, que desafortunadamente por el tiempo no podemos extendernos, pero es el tema del papel que juegan los profesionistas en todo este asunto. Primero, ha recaído mucho la responsabilidad en los DROs y en los corresponsables en seguridad estructural, pero a la vez también ha habido mucha irresponsabilidad, si no de todos, sí de una parte de ellos. Hay toda una parte de este gremio que les dicen los firmones, nada más firman sin meterse a ver cómo va la obra, y tiene que generarse toda una política, toda una norma, toda una serie de leyes para
sancionar fuertemente estas conductas, porque tampoco es que todos los ciudadanos tengamos que saber de ingeniería y tampoco es que todos los ciudadanos tengamos que revisar los planos. Nos pueden dar los planos, pero no es fácil tampoco poder descifrar un plano, pero sí, si hay responsables para ello y se les paga para ello y tienen un carnet que los distingue como directores responsables de obra o corresponsables en seguridad estructural, por supuesto que tienen que ser muy profesionales y si no, tienen que haber esas sanciones ejemplares. Pues muchas gracias por la invitación. Lástima que estuvimos todos medio correteados, pero ahí medio pudimos decir algunas cosas. Muchas gracias. Si me permites, Francisco, antes de cederte el uso de la voz, vamos a despedir con un fuerte aplauso a Miriam Ursúa Venegas y le entregamos su reconocimiento y nuestro agradecimiento por haber participado. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias. Dos comerciales antes de irme. Sí, el 19 de septiembre va a haber simulacro. La Secretaría tiene ya abierta la plataforma para que todos se inscriban de los que quieren participar en el simulacro. Va a ser a las 10 de la mañana, no a las 13:14, a las 10 de la mañana para que todos lo sepan. Y segundo comercial, por favor, no le hagan caso a Sky Alert. Sky Alert no es una fuente oficial de información. Nos han provocado muchísimos problemas en la ciudad y nosotros necesitamos que ustedes atiendan las fuentes oficiales cuando son eventos como este. La alerta suena a los 5.5 y la alerta suena cuando la intensidad del sismo pues supera ciertos límites. Entonces, la verdad, manténganse tranquilos porque estamos monitoreando cada uno de estos fenómenos. Muchísimas gracias. Gracias, Miriam. Hasta luego. ¿Me acompañas acá, Carlos, por favor? Gracias. Finalmente, Francisco, por favor. Gracias. Muy bien. No, pues aprovechando la intervención de la doctora Miriam, y creo que mis compañeras y compañeros que ya nos han dado un escenario de aproximación, es decir, la gestión integral de riesgos implica una experiencia personal, colectiva y acciones públicas. Yo agregaría quizás para la construcción de políticas públicas desde este enfoque es primero que nada la deconstrucción de prejuicios, ¿no? Tenemos un gran reto entre lo que construimos socialmente entre comunidad, sociedad y gobierno, es decir, la sociedad está capacitada y debe y puede intervenir en esos procesos para la gestión integral de riesgos y acercarnos a ciudades más sostenibles y resilientes. Y por supuesto, de repente las instituciones las construimos de manera ambigua y abstracta y al final está compuesta por personas que también requieren ir fortaleciendo esas capacidades e interlocuciones. Por lo tanto, todo es perfectible y las políticas públicas, por lo tanto, tendrían que estar orientadas en el fortalecimiento tanto de las capacidades institucionales como de las sociales. Segundo, los retos no solo están en este ejercicio vertical, sino también en la horizontalidad. En la medida que las iniciativas de la organización civil, comunitarias, se puedan integrar en red y compartir estas experiencias, va a ser fundamental para poder reducir el número de desastres en el futuro. Y lo mismo sucede a nivel horizontal en las instituciones. Ya lo decía también Ana Lucía sobre la intersectorialidad, que prácticamente es que todos los esfuerzos que puede implementar, en este caso el sector de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil de la Ciudad de México, no va a surtir efecto en la medida que no se coordine con otras áreas, que tiene que ver con el jurídico, que tiene que ver con las áreas de desarrollo económico, desarrollo social, ordenamiento del territorio, y eso implica un cambio de paradigma totalmente. Creo que la agenda para la Ciudad de México y para muchas regiones en este país, entonces sería transitar no necesariamente en estos grandes eventos que seguramente tendríamos que seguir fortaleciendo los protocolos para estar preparados, pero como ya bien se mencionaba, mucho del quehacer de los que nos dedicamos a los riesgos no se enfoca necesariamente en esos grandes eventos, sino en aquellos procesos
que se vuelven crónicos vinculados al cambio climático, por ejemplo, o a los diversos modelos de desarrollo que ponen en riesgo nuestro desarrollo humano, nuestro desarrollo social, es decir, repensar la manera en cómo consumimos y pensamos el sistema hidráulico de la Ciudad de México tiene consecuencias mucho más impactantes y desde la perspectiva de riesgo, es decir, la perspectiva de la gestión de riesgo de desastre lo que nos hace es hacer conscientes de que todos los días vivimos en ese riesgo, ¿no? Entonces son retos vinculados al agua y a lo que implica quizás las amenazas expuestas por el desarrollo inmobiliario, por las mineras, por la manera en que extraemos los recursos naturales o la manera en cómo generamos una presión en nuestras áreas naturales protegidas, por decir algunos ejemplos. Y para terminar, creo entonces muchos regularmente pensamos sobre de dónde vendrá este gran modelo o estos grandes criterios orientadores de la experiencia internacional y cómo los podemos adaptar en México. Creo que solo son esos, son marcos de acción, pero en realidad la experiencia en México existe, hay que fortalecerla, pero entonces el modelo hay que pensarlo desde la perspectiva endógena, ¿no? Creo que todos los que estamos aquí presentes han acumulado mucha experiencia a partir de los demás sismos y de la vida cotidiana con las que nos enfrentamos a esas amenazas y hay que ponerlas en marcha. Sería todo. Muchísimas gracias, Francisco. Pues con esto cerramos esta mesa, agradeciendo la verdad el tema, la puntualidad en el tratamiento que hicieron todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por ceñirse a los tiempos que desgraciadamente en estos eventos se retrasan un poco porque hay muchísimo que decir. De verdad nos quedamos con ganas de seguir escuchando a cada uno de ustedes por la expertise que tienen y no me queda más que agradecerles otra vez, hacerles entrega rápidamente del reconocimiento, pero pedirles nuevamente un muy fuerte aplauso que retiemble. Gracias. Hago entrega a Francisco Aguilar. Muchísimas gracias, Francisco, por estar aquí. Se vale aplaudir. A nuestro comisionado César Arnulfo Cravioto, muchísimas gracias y felicidades por su trabajo. Estoy convencida que su chamba es de las más complicadas, de verdad. Muchas gracias y lo ha hecho bien, créame. Hay muchas cosas que hemos trabajado de cerca, lo hemos visto desde el año pasado. Tuvimos 2 temblores similares. Él tuvo que atender el de la ciudad y nosotros el del Info. Y el trabajo y el apoyo que ustedes nos dieron para resolver muchos temas pendientes fue muy valioso. Aprovecho públicamente para agradecerle. Gracias. Ana Lucía, muchas gracias por todo. Gracias. Felicidades. Finalmente y solamente en el orden de aparición, Carlos Flores, muchas gracias y le prometo que leeremos su libro. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes, nos tomamos una foto final para el evento y les agradecemos mucho su permanencia y que continúen con la siguiente mesa. Gracias, buenos días. Invitamos a los integrantes del Presidium a tomarse la foto oficial. Los despedimos con un fuerte aplauso. A continuación, haremos un receso de 10 minutos para continuar con la mesa 3, reflexiones finales sobre la reconstrucción abierta para la Ciudad de México.